Y listo, estamos viendo en este momento tu presentación, Giovanni. Yo me quedo en el backstage. Si necesitas algo, estamos Josué y yo para poder darte soporte y te dejamos con los alumnos. Perfecto, Yares. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches para todos, colegas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas experiencias de la clínica diaria. El tema de hoy es un tema bastante interesante y yo creo que es algo que nos vamos a enfrentar comúnmente en el día a día, sobre todo tanto en urgencias como en medicina interna. Y es que el hemograma va a ser una herramienta fundamental para poder tomar decisiones y sobre todo en un paciente en una situación de trauma. Bueno, entonces empecemos a entrar en materia directamente, lo que nos llega día a día. Tenemos un felino que el motivo de consulta es que sufrió un trauma. Es un paciente que nos llega con una respiración bastante agitada, un aumento en su frecuencia cardíaca, un aumento en su frecuencia respiratoria. Su estado mental está alterado y cuando hacemos una exploración primaria encontramos este signo clínico. Hacemos una exploración de las mucosas y nos damos cuenta que estas mucosas tienen una característica de palidez bastante marcada. Eso nos debe generar una pregunta y es, ¿por qué mi paciente tiene las mucosas pálidas? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Será que tiene una hemorragia? ¿Será que es una anemia de otro tipo? ¿Será que presenta otra enfermedad de base que se está manifestando de esa forma? ¿O será que es un paciente que está en shock? Usualmente cuando nos llega un paciente en urgencias hay muchas preguntas que tenemos que tomar la decisión oportuna y eso puede generar un poquito de estrés. Entonces, con estas capacitaciones la idea es que esas decisiones sean un poco más sencillas de realizar. ¿Qué pasa si nuestro paciente es un canino y también llega por un antecedente de una alteración traumática y en el cual en el examen clínico también encontramos aumento en la frecuencia respiratoria, aumento en la frecuencia cardíaca? Este paciente particularmente estaba en estupor, su estado mental estaba completamente alterado y cuando hacemos una valoración nos encontramos con esto, unas mucosas ictéricas. ¿Qué significa que un paciente presente las mucosas ictéricas? Una de las cosas que tenemos que pensar es que hay un incremento en la bilirrubina en sangre, pero si es un paciente asociado a un trauma, ¿qué tendría que ver con ese tipo de alteración mostrar en el examen físico una pigmentación como estas? El hemograma nos ayudará a identificar eso. Recordemos que hay varios tipos de ictericia y una de ellas tiene que ver, especialmente la ictericia prehepática, tiene que ver con alteraciones hematológicas. Entonces, ¿por qué mi paciente tiene las mucosas ictéricas? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Será suficiente con hacer una ALT? Recuerden que la ALT en trauma perfectamente puede salir muy elevado sin necesariamente ser un problema hepático, ya que tiene una isoenzima muscular y pues pacientes politraumatizados suelen presentar incrementos importantes en el ALT sin necesariamente ser un problema hepático primario. Entonces son cositas que debemos tener en cuenta al momento de abordar estos pacientes. Pero nos vamos a enfocar particularmente en este paciente. Es un canino de más o menos unos 6, 7 años. Llega a consulta por urgencias debido a una hemorragia continua. Este paciente lo encontraron en la finca, vieron varias manchas de sangre por el suelo, por el pasto, en una cantidad bastante moderada y inmediatamente lo llevaron por urgencias al centro veterinario. Cuando lo evaluamos, este paciente estaba presentando una hemorragia nasal, una epistaxis. Entonces, lo mismo. Lo primero que tenemos que preguntarnos, bueno, hay muchas cosas que nos debemos preguntar, pero particularmente en este caso, ¿cuál será la causa de la hemorragia? ¿Netamente el trauma o de pronto hay algo más? Y eso es lo que vamos a ir averiguando conforme vayamos avanzando en la charla. Entonces, lo primero que con todos estos cuestionamientos que también debemos analizar es qué tanta información podemos extraer de un hemograma en el paciente politraumatizado o en una urgencia en términos generales. Para eso tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de hemograma son dos evaluaciones que hacemos al tiempo. Una de ellas es la que todos estamos acostumbrados y familiarizados, que es con el equipo de hematología, ya sea que lo tengamos en la clínica o ya sea que remitamos la muestra a otro laboratorio. En el examen cuantitativo, básicamente son números, nos cuantifica, ya sea en números enteros o en porcentajes, la relación que hay en esas células sanguíneas. Es decir, el número de eritrocitos, el número de leucocitos, el número de plaquetas, y eso nos puede ayudar a orientarnos en ese paciente. Pero hace falta algo muy importante y que a veces se nos olvida, y es el examen cualitativo.
Evaluar el frotis sanguíneo me permite hacer un análisis más profundo de la morfología de las células sanguíneas y con base en eso tomar unas decisiones mucho más oportunas para entender qué está pasando con mi paciente en una situación de urgencia. Entonces, básicamente es interconectar ambas evaluaciones para poder hacer una interpretación correcta. Siempre es importante tener un método cuando nos enfrentamos a un hemograma y, bueno, de hecho cualquier otro examen de laboratorio, pero particularmente hemograma, debemos tener en cuenta, uno, la toma de la muestra, los errores que pueden haber desde solamente tomar la muestra. Lo segundo, los resultados del hemograma automatizado. Lo tercero es la correlación de esos valores con el frotis sanguíneo. Y por último, hacer la integración con los signos clínicos del paciente. Esa sería nuestra metodología para interpretar un hemograma. Ahora, les recomiendo mucho, sobre todo si de pronto hay algunos que están empezando en esto, son estudiantes o están empezando los primeros meses de egresados en la parte clínica, y es tener un orden al momento de hacer la interpretación del hemograma. Básicamente lo podemos dividir en 4 grupos: la interpretación de la línea roja, la interpretación de la línea blanca, las plaquetas y las proteínas plasmáticas. Una vez que hagamos la interpretación de cada una de ellas, hacemos una correlación y llegamos a una conclusión final, y de esa manera podemos sacarle el mayor provecho a ese examencito que estamos haciendo. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de urgencia, por ende es muy diferente atender a un paciente en una consulta programada o no programada versus un paciente que llegó con un trauma, en este caso, como lo vimos anteriormente, y que es una situación de urgencia. Entonces debemos hacer una valoración primaria rápida. Para eso se hace el ABCD en la urgencia. Entonces evaluamos las vías aéreas. Mi paciente tiene una vía aérea permeable, es necesario que intube para hacer una maniobra de urgencia. ¿Cómo está la ventilación de mi paciente? ¿Cuál es el patrón respiratorio que está presentando? ¿Su respiración es rápida, superficial, es profunda? ¿Cómo está su circulación? Las mucosas están pálidas. ¿Serán asociados a un proceso de anemia? ¿Será asociado a un proceso de hipoperfusión? Mi paciente de pronto tiene algún signo de shock. O en todo caso, también puedo evaluar el pulso, el tiempo de llenado capilar, entre otros maniobras semiológicas. El estatus neurológico me habla entonces del estado mental del paciente. ¿Está en depresión, está en estupor o está en coma? Bien, ya hicimos esa valoración primaria, ahora tenemos que establecer un acceso vascular. Tratemos de utilizar un catéter periférico del mayor calibre posible. A veces se hace difícil, un paciente en urgencia, sobre todo si tiene algún grado de hipovolemia, de deshidratación, de hemorragia, va a ser más difícil canalizarlo. Pero la idea es tener entonces una vía permeable, y si en todo caso el paciente tiene signos de hipovolemia, debemos ojalá tener 2 accesos venosos, sobre todo en razas medianas a grandes, que de pronto requieran una reposición de fluidos mucho más agresiva que un paciente de pronto de un peso menor. Aprovechando que tenemos ese acceso vascular, tomamos entonces las muestras de sangre, tanto para el hemograma, que lo hacemos en un tubo lila de estos, como este microtainer o este vacutainer, que tiene el anticoagulante DTA precisamente para poder hacer esa evaluación, y en un tubo sueco para realizar entonces bioquímica sérica. Ahora, ya de la toma de la muestra podemos inducir algunos errores en el resultado del hemograma, sobre todo con la relación que hay entre la sangre y el anticoagulante. Para eso cada uno de los tubos, si ustedes observan, tienen una marca, y esa marquita les va a decir hasta ahí es donde deben llenar el tubo, ni más ni menos. Porque si se pierde la relación que hay entre la sangre y el anticoagulante, pues entonces eso va a inducir algunas alteraciones en el resultado. Por ejemplo, si en la muestra de sangre tenemos una mayor concentración del anticoagulante y muy poquita muestra, como lo que ocurre en esta imagen superior, pues entonces ya solamente por ese hecho va a haber una reducción del 5% del hematocrito. Y eso de pronto nos puede confundir un poco. Si por el contrario, la relación de anticoagulante y hay mucho contenido de sangre, como lo que ocurre en la muestra de la derecha, que se pasó del límite en donde debería estar, pues entonces, como hay menos anticoagulante en esa muestra, pues es más probable que se generen coágulos o microcoágulos, y eso también te puede alterar el resultado final. Hay que tener en cuenta que los gaticos siempre son como la regla aparte, ¿cierto? Ellos siempre tienen unas particularidades todas interesantes. Resulta que la sangre de los gatos interactúa
con este anticoagulante, y ya solamente por esa interacción, así hayas tomado una muy buena muestra, puede inducir agregación plaquetaria y algunas otras alteraciones en el hemograma. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando evaluemos trombocitopenia en felinos. Hay otros factores como la hemólisis, ya sea porque el paciente la esté presentando, ya sea porque hicimos una muestra muy brusca en el cual inducimos una alteración traumática en esa muestra de sangre. Por ejemplo, utilizar agujas o un catéter de un calibre muy fino puede generar hemólisis. Una succión excesiva de pronto en el momento de intentar tomar la muestra también puede inducir una hemólisis. La agitación excesiva del tubo para hacer la relación con el anticoagulante también lo puede alterar. Prolongar el almacenamiento, almacenarlo en un lugar en altas temperaturas o por el contrario una temperatura muy baja o congelar la muestra. Todos esos son factores que también pueden inducir hemólisis y eso se va a ver reflejado en el número de eritrocitos, en el hematocrito y en un índice eritrocitario que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Bien, ahora que ya tenemos nuestra muestra y tenemos en cuenta estas indicaciones previas a la muestra, vamos a empezar a analizar cada una de las líneas. Empecemos con la línea roja. Entonces allí vamos a encontrar al recuento de eritrocitos totales. Ahí les muestro los rangos de referencia. Esto va a variar dependiendo del laboratorio, pero esto es como una especie de promedio reportado en los libros de laboratorio clínico. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una disminución en el número de glóbulos rojos, una disminución en la hemoglobina y una disminución en el hematocrito, estamos hablando entonces de una anemia como tal. Una disminución en esos parámetros nos sugiere eso. Si por el contrario tenemos un incremento en los glóbulos rojos, en la hemoglobina y en el hematocrito, podríamos estar sospechando que nuestro paciente está presentando algún grado de deshidratación, o la parte, digamos, un poco más complicada de esa deshidratación va a ser la hipovolemia. Eso va a hemoconcentrar la sangre y puede confundir en un inicio. Entonces, creemos que de pronto los parámetros están dentro del rango normal o acercándose al límite superior o inferior, pero cuando hidratamos al paciente nos muestra algo totalmente diferente. Y por eso los hemogramas también, sobre todo en la situación de urgencia, es importante hacer unos seriados para poder ir viendo las diferencias que hay entre la tendencia de las células conforme pasa el día a día de ese paciente traumatizado. Entonces, cuando evaluamos particularmente el hematocrito es esa relación que hay entre las células sanguíneas y el volumen plasmático. Por ende, se va a ver alterado. Si hay poco volumen, se altera el hematocrito. Si hay poquitas células, se altera el hematocrito. Si hay muchas células, se altera el hematocrito también. Una guía que les puede ayudar mucho a hacer una interpretación rápida es correlacionar el hematocrito con las proteínas plasmáticas. Dependiendo de cómo estén alteradas, nos puede dar una idea. Por ejemplo, si el hematocrito está disminuido y tenemos una disminución en las proteínas plasmáticas, es decir, una hipoproteinemia, podríamos estar pensando en una hemorragia reciente o en una hemorragia en curso. ¿Por qué? Porque al perder la sangre, pues entonces vamos a perder glóbulos rojos, vamos a perder volumen plasmático y vamos a perder proteínas. Por ende, es más común que las dos estén disminuidas. Es una regla general, no necesariamente aplica en todos los casos. Pero si de pronto tienen un hematocrito en rango normal y el paciente tiene una disminución en las proteínas plasmáticas, recordemos que dentro de esas proteínas está la albúmina, las globulinas y otras más. Entonces, si tu paciente tiene el hematocrito normal y las proteínas están disminuidas, debes sospechar de que posiblemente ese paciente tenga una disminución en la albúmina. Y eso es muy importante porque la albúmina va a ayudar a regular la presión oncótica para mantener unos volúmenes adecuados en circulación y que se evite la fuga a terceros espacios, pero también necesitamos la albúmina para el transporte de muchos de los medicamentos que vamos a utilizar en un paciente de urgencia. Es importante tener en cuenta y monitorear las proteínas, particularmente la albúmina. ¿Qué pasa si el hematocrito está incrementado y las proteínas plasmáticas también? Un aumento del hematocrito y una hiperproteinemia sugiere una deshidratación. Y si en todo caso el hematocrito está disminuido y tenemos una hiperproteinemia, hay una proteína que se suele incrementar en procesos inflamatorios, sobre todo en la inflamación crónica, que van a ser las globulinas. Entonces, podríamos estar sospechando de que nuestro paciente tenga una hiperglobulinemia, lo que sugiere entonces un proceso inflamatorio un poquito más complejo. Es importante evaluar
en el hemograma, tanto el hematocrito como las proteínas, pero también en la bioquímica sérica hacer unas proteínas diferenciadas para confirmar cuál de ellas es la que está realmente alterada. En términos generales, entonces, podemos interpretar los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito se van a alterar casi que por lo mismo. Van a haber unas situaciones particulares en las que no, pero causas de incremento de estos índices va a ser principalmente la deshidratación, sí, por hemoconcentración. La segunda va a ser el miedo o la excitación que tiene ese paciente que llegó traumatizado. Eso va a liberar unas hormonas, dentro de ellas las catecolaminas y dentro de ellas la adrenalina, que va a hacer una estimulación de la musculatura lisa. El vaso es un órgano que se encarga de almacenar células sanguíneas. Al estar expuesto a esta hormona, va a generar una contracción de esa musculatura lisa y puede incrementar entonces la cantidad de células sanguíneas debido a esa contracción esplénica. Los pacientes en shock, dependiendo del tipo de shock, también pueden tener un incremento en estos parámetros y la eritrocitosis como tal. Aquí, por ejemplo, aplica lo que es la hipoxia. Un paciente que de pronto por su proceso traumático tenga algún grado de disminución en su oxigenación, va a estimular otra hormona que es la eritropoyetina y esa eritropoyetina va a estimular el aumento en los glóbulos rojos y podríamos también encontrar un incremento de estos parámetros en sangre. Hay que tener en cuenta que hay algunos artefactos que se pueden presentar. Uno de ellos va a ser la evaporación de la muestra o el contacto prolongado con el anticoagulante que puede generar un incremento de estos parámetros. Si nos vamos a lo contrario, a la disminución, una disminución de estos parámetros, ya lo dijimos, la principal interpretación va a ser la anemia, pero hay una anemia que se genera por hemólisis, por destrucción de glóbulos rojos, importante en los procesos inflamatorios sistémicos severos. Entonces eso también lo debemos tener en cuenta al momento de interpretarlo. Hay otros artefactos, por ejemplo, un exceso de anticoagulante, ya lo vimos ahora en los errores preanalíticos. Hay veces que en el mismo lugar, en el mismo catéter en donde ponen el venoclisis para hidratar al paciente, para tomarlo más rápido, toman de ahí la muestra de sangre y eso ya les va a salir diluida. Entonces puede generar alteraciones en el resultado. Entonces no es muy recomendable hacerlo de esa forma. Si la muestra está coagulada, estos parámetros también van a tener una tendencia hacia la disminución. Otros de los índices eritrocitarios que son como los más olvidados o los más relegados es el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio les va a evaluar el tamaño del eritrocito y eso es importante porque cuando intentamos estimar si es regenerativo o no regenerativo, el tamaño es importante ya que los reticulocitos, que son las células inmaduras de los eritrocitos, suelen tener un tamaño más grande de lo normal. Entonces, si en el hemograma encontramos que el volumen corpuscular medio está incrementado, la interpretación es que hay eritrocitos más grandes de lo normal, lo cual es más característico en anemias regenerativas. Entonces, eso es un dato bastante importante. Por otro lado, vamos a tener la hemoglobina corpuscular media, que realmente tiene poco valor clínico, varía proporcionalmente al volumen corpuscular medio, pero realmente no es que tenga una interpretación clínica importante. Eso sí, incrementos leves o disminuciones leves no son significativos, pero si la hemoglobina corpuscular media le sale muy elevada o muy disminuida, les va a indicar que hay un error en la estimación de los glóbulos rojos y la hemoglobina. O sea, no confíen en el resultado o en esa muestra. Habría que ver si fue un tema de la muestra, un tema del equipo, del laboratorio, de pronto habría que reconfigurar el equipo, en fin, hay varias cositas ahí a tener en cuenta, pero sospechen si en todo caso la alteración es bastante marcada. Leve, no hay problema. Marcado, sí. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a indicar la coloración de esos eritrocitos. Entonces, dependiendo de la coloración, también nos puede sugerir si hay regeneración o no. Cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media está disminuida, significa que la coloración de los eritrocitos es mucho más pálida. Eso sugiere hipocromía. Y particularmente, cuando hay regeneración, es más común encontrar hipocromía debido a que se necesita, hay mayor producción de glóbulos rojos, pero se van agotando esos depósitos de hierro que son los que le dan el color al eritrocito. Entonces es importante tenerlo en cuenta también dentro de la clasificación si es regenerativo o no es regenerativo. Un incremento en la concentración de hemoglobina corpuscular media no es común encontrarlo y si está muy alterado también sugiere un error y habría que
solicitar una contramuestra o mirar qué fue lo que pasó con ese examen que se tomó. Entonces, básicamente, estos índices nos van a ayudar también a establecer, si en todo caso hay anemia, qué tipo de anemia es para poder hacer una integración más profunda. Hay algunos laboratorios que miden otro índice adicional, que es la amplitud de distribución eritrocitaria o el índice de distribución eritrocitaria, que es, también evalúa el tamaño de los eritrocitos, pero es mucho más sensible que el volumen corpuscular medio. Solo que algunos laboratorios no lo tienen y otros sí lo tienen. Vamos a retomar entonces el caso de nuestro paciente, el que estuvo en la finca, que llegó con la epistaxis, hicimos el abordaje, es un paciente que está estable, no está respirando de forma muy alterada, y tenemos que indagar entonces en la causa de ese sangrado. Este es el hemograma de ese paciente y lo vamos a ir analizando por grupos celulares, como se los expliqué en un inicio. Entonces, como vemos aquí en este resultado, nuestro paciente tiene 2.810.000 eritrocitos, tiene una hemoglobina de 6.5 y tiene un hematocrito de 19.2. Esos tres parámetros disminuidos, ¿qué nos indica? Anemia, perfecto. Pero ahora vamos a analizar los otros índices eritrocitarios. El volumen corpuscular medio está normal, la hemoglobina corpuscular media, fíjense que está incrementada, pero es un incremento muy leve, no es significativo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media está normal. Podríamos de pronto pensar en que es una anemia normocrómica, o sea que su color es normal, normocítica, aparentemente el tamaño está normal, y es una anemia más bien moderada, empezando a tener características de ser una anemia más severa, ¿cierto? Sobre todo por la hemoglobina. Bien, ahí termina nuestra interpretación entonces de la línea roja. No, nos queda faltando el frotis sanguíneo, sumamente importante. En el frotis sanguíneo vamos a evaluar principalmente tres cosas: tamaño, el color y la forma de los eritrocitos. La variación en el tamaño se conoce como anisocitosis, la variación en la forma, poiquilocitosis, y la variación en el color, policromatofilia. Entonces, con el tamaño puede tener un tamaño normal, pueden tener un tamaño más grande, macrocítico, un tamaño más pequeño, microcítico. Puede ser el color, entonces, si el color está más concentrado en lo normal, hipercrómico, que no es frecuente, hipocrómico, que sí es bastante frecuente. Y en el caso de la forma, aquí sí viene algo muy interesante, y es que dependiendo de la alteración en la forma del eritrocito, va a tener un nombre diferente. Entonces vamos a tener unos que se llaman crenocitos, otros que se llaman esferocitos y otros que se llaman acantocitos. Cada uno de ellos tiene una interpretación importante, y ahora en una tabla se los voy a mostrar como para lo más relevante que de pronto nos podemos encontrar en un paciente de urgencia, lo tengamos ahí y lo sepamos reconocer. Hay otras alteraciones que podemos encontrar, por ejemplo, dentro de esa forma, estos crenocitos son unos eritrocitos que están como estrellados. Fíjense, por ejemplo, en esta lámina que encontramos acá arriba, vemos varias alteraciones morfológicas. Vemos unos eritrocitos normales, pero otros eritrocitos como estrellados, ¿sí? Los acantocitos, por ejemplo, también pueden indicar, y sobre todo hay otros que se llaman esquistocitos, fragmentos de eritrocitos. Entonces no es el eritrocito completo, sino es como un pedacito de él. Y eso también nos indica un problema. Otras alteraciones que también encontramos en el frotis va a ser, por ejemplo, el efecto Rouleau. El efecto Rouleau es ese apilamiento en monedas, como lo vemos en el frotis, aquí en esta imagen inferior derecha, que es como un apilamiento en monedas, como si estuvieran formando una filita india. En el caso de los gatos es relativamente normal encontrarlo en una cantidad leve a moderada. En los perros puede encontrarse en cantidad leve, pero cuando hay mucha cantidad, moderada a severa, nos está indicando también que hay una alteración en esa sangre. Dentro de las principales alteraciones del frotis sanguíneo vamos a tener, uno, la policromatofilia, o sea, variación en el color. Te indica regeneración. También es un criterio para saber si la anemia a la que te estás enfrentando es regenerativa o no. Macrocitosis, es decir, que hayan muchos eritrocitos con un tamaño más aumentado. También indican regeneración, ya que ahí están los reticulocitos. Sin embargo, hay algunas razas que la pueden presentar de forma normal, como lo es, por ejemplo, el puro. La microcitosis son eritrocitos más pequeños, pueden sugerir una deficiencia de hierro y también puede estar relacionado con algunas razas, sobre todo las razas asiáticas. El Akita, ¿cómo es que se llama este?
Se me fue en este momento. Bueno, el Akita es una de ellas, puede presentar unos eritrocitos más pequeños de lo normal. El Shiba Inu, ese es el que me estaba tratando de acordar. Shiba Inu también puede presentar este tipo de alteraciones. La hipocromía, el que los eritrocitos estén más pálidos de lo normal, también puede sugerir una deficiencia de hierro, deficiencia de cobre, y es más común encontrarlo en procesos regenerativos. Ya cuando es muy marcada, sí empieza a tornarse de otra clasificación. Algunas veces se pueden encontrar en el frotis eritrocitos nucleados. Miremos, por ejemplo, esta imagen de la izquierda. Este es un eritrocito que tiene un núcleo y normalmente los eritrocitos maduros no tienen núcleo. Este es un eritrocito inmaduro, entonces también sugiere regeneración, pero ya es una regeneración en la que la médula ósea está tratando de compensar lo más que pueda, lo cual sugiere un proceso mucho más grave. Uno sumamente importante van a ser estos, los esferocitos. Se llaman así porque son eritrocitos que tienen una forma muy esférica y son más hipercrómicos de lo normal. En este mismo frotis, donde está la célula con el núcleo, lo podemos ver. Miren cómo es un eritrocito normal, grande, con una zona pálida en su interior, y al lado vemos un eritrocito más pequeño, muy circular y muy oscuro, pues con una coloración mucho más oscura. No tiene esa zona pálida en su interior. Esos son los esferocitos. Cuando aparezcan, deben sospechar de anemia hemolítica inmunomediada. Tu paciente puede tener un cuadro traumático, pero puede desarrollar una inflamación muy severa y detonar enfermedades autoinmunes, o puede que ya venga con una enfermedad de base que con el trauma se suma esa inflamación y activa una respuesta inmunomediada. Hay que tenerlo en cuenta. Los esquistocitos, como les decía, son fragmentos de eritrocitos. Por ejemplo, en este frotis aquí arribita vemos un fragmento de un eritrocito, o sea, no tiene la forma normal. También sugiere destrucción de glóbulos rojos, pero no necesariamente es inmunomediado, puede ser una microangiopatía, alteraciones en el vaso, alteraciones en el hígado, pueden generar este tipo de alteraciones morfológicas. Los corpúsculos de Heinz son estas prolongaciones que vemos aquí como una prolongación del eritrocito. Esas prolongaciones suelen indicar procesos oxidativos, aunque en los gatos puede aparecer de forma normal en una cantidad leve. Pero ya cuando se vuelve moderado o severo, te está indicando que hay una alteración en esa sangre. También pueden haber inclusiones de microorganismos en esos eritrocitos. Por ejemplo, los hemotrópicos. Podemos encontrar micoplasma en la periferia de los eritrocitos, podemos encontrar babesia, podemos encontrar cuerpos de inclusión de distemper. En algunos casos se pueden ver también inclusiones de Ehrlichia, pero ojo que eso es un frotis sanguíneo. El hecho de que vean una estructura sospechosa, por ejemplo, miren este corpúsculo de Heinz aquí. Si se los reportan y les dicen esa estructura podría ser compatible con un micoplasma, y no necesariamente, se puede confundir. Entonces, siempre que tengan una inclusión parasitaria en su frotis sanguíneo, deben confirmarlo preferiblemente con una prueba molecular. Muy bien, retomemos entonces a nuestro paciente. Tenemos ahí el hemograma, ya sabemos que es una anemia, pero ahora vamos a corroborarlo o correlacionarlo con el frotis. Miren que el frotis sanguíneo nos indica microcitos una cruz, crenocitos 3 cruces y efecto Rouleau 2 cruces. O sea que aquí ya hay unos cambios morfológicos. Me indica que realmente en la muestra se ven eritrocitos de tamaño pequeño, hay unos que están crenados, que son como en forma de estrellita, y el efecto Rouleau significa que se están empezando a apilar. Entonces aquí nuestra interpretación cambia. Hablamos de una anemia normocrómica, microcítica, moderada, con cambios morfológicos, o sea, con poiquilocitosis. Entonces miren que el análisis del hemograma cuantitativo con el frotis nos permite hacer una interpretación mucho más detallada. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en el tipo de anemia que pueda estar presentando mi paciente. Hablando de anemia, la definición sería una deficiencia de hemoglobina en la sangre. Significa que eso va a suceder ya sea porque hay pocos eritrocitos, que eso todos lo sabemos, pero también puede ser por una poca hemoglobina en esos eritrocitos. Hay algunas enfermedades que generan eso. Dentro de la clasificación, a la anemia la vamos a dividir en 2 grupos grandes.
las anemias regenerativas y las anemias no regenerativas. Dentro de cada una de ellas van a haber una infinidad bastante extensa de subtipos de anemias de cada uno, pero nos vamos a enfocar en las principales en el trauma. La anemia regenerativa, ¿qué significa que sea regenerativa? Hay una respuesta apropiada de la médula ósea para regenerar esas células. Eso significa que produce reticulocitos. Mientras que en la anemia no regenerativa hay una respuesta ineficaz y a la médula no le da abasto para poder compensar esas células que se han perdido. Entonces no vamos a encontrar reticulocitos o no van a ser lo suficientes para poder compensar ese proceso anémico. Como lo vemos en este paciente que les mostré un inicio, este felino que llegó con una anemia, de hecho haciéndole el análisis era un tipo de anemia no regenerativa. Fuera de la situación de urgencia que presentó, este paciente era positivo a leucemia felina. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de anemia en el trauma, principalmente van a ser anemias regenerativas y vamos a tener principalmente dos tipos, la anemia hemorrágica y la anemia hemolítica. La anemia hemorrágica significa, ya todos lo sabemos, una pérdida de sangre. Si esa anemia no es muy severa y se logra controlar a tiempo, esos glóbulos rojos que se perdieron se pueden compensar y normalizar en un periodo prolongado. Estamos hablando de más o menos de 3 a 6 semanas, dependiendo de la intensidad de la hemorragia. ¿Qué sucede aquí? Aquí el ciclo de vida de los eritrocitos está normal, pero se ha perdido hierro. Y reciclar el hierro y absorber hierro requiere un proceso bastante lento. Entonces, es más común que en este tipo de anemias veamos hipocromía. Lo otro es que también es más común que los eritrocitos tengan un tamaño menor de lo normal. Entonces es más común en la anemia hemorrágica encontrar anemia hipocrómica microcítica. Menos glóbulos rojos, menos hemoglobina, menos hematocrito, disminución en la coloración, o sea, una disminución en la concentración de hemoglobina corpuscular media y un tamaño menor de lo normal, podría no haber una disminución del volumen corpuscular medio. Así se ve en el frotis, y este, por ejemplo, es un paciente que tenía una hemorragia abdominal por un trauma, un síndrome de abdomen agudo. La hemorragia no siempre se va a ver de forma escandalosa con la sangre como tal, sino también la vamos a poder ver con una anemia, con una palidez marcada de las mucosas o con estas alteraciones que son petequias o equimosis en las mucosas. También te puede indicar que el paciente está presentando una anemia hemorrágica. Entonces no siempre tiene que haber sangre visible para considerar esto. Tengan en cuenta que en el trauma lo más común o la principal causa de hemorragia interna va a ser la ruptura esplénica. Es un paciente caído de un piso elevado, un paciente atropellado, y si vemos que las mucosas están muy pálidas, pues ese paciente está en shock, ese paciente puede tener una hemorragia interna y debemos chequear inmediatamente el vaso. En la anemia hemolítica cambia un poquito el proceso. Aquí el problema es que el ciclo de vida del eritrocito es más corto de lo normal, se está muriendo antes de tiempo. Y eso ocurre porque hay alguna alteración que está afectando y generando una fragilidad en los eritrocitos, haciendo que cuando ellos pasen por la circulación se empiecen a romper. Como lo vemos aquí en esta imagen, son alteraciones entonces en ese eritrocito, y eso se puede ver con cambios morfológicos en el frotis, como lo vemos aquí en esta placa. Este tipo de anemias suelen también ser hipocrómicas y suelen ser macrocíticas, porque a diferencia de la hemorrágica, que es regenerativa, esta es muy regenerativa. Entonces, usualmente en las anemias hemolíticas vemos un incremento muy marcado en los reticulocitos, y eso nos puede dar una idea de a qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el paciente de la izquierda, el de las mucosas ictéricas, ese paciente desarrolló una anemia hemolítica inmunomediada porque fuera de su situación de urgencia presentó un hemotrópico que le detonó una anemia hemolítica inmunomediada y eso empeoró completamente el cuadro. También es muy común en las anemias hemolíticas tener poiquilocitosis, o sea, variación en la forma de los eritrocitos, y uno de ellos, el más importante, son los esferocitos. Ya saben, si ven un esferocito en un frotis, piensen, o el laboratorio se los reportan, el frotis sanguíneo, deben considerar la anemia hemolítica y deben tomar cartas en el asunto pronto. ¿Cuáles son los signos clínicos asociados? Generalmente vamos a ver un paciente con las mucosas pálidas o ictéricas, con taquicardia y taquipnea, es lo más común.
Para definir entonces si es regenerativa o no regenerativa, tenemos que evaluar cuatro cosas. Uno, el recuento de reticulocitos. Hay algunos laboratorios que no te lo dan de una, pero lo puedes solicitar, aunque actualmente la mayoría te reportan el número de reticulocitos. Lo segundo, una disminución en la concentración de hemoglobina corpuscular media o que en el frotis te reporten policromatofilia, especialmente hipocromía. Son sugerentes de regeneración. Si en el hemograma te aparece un incremento en el volumen corpuscular medio o en el índice de distribución eritrocitaria y en el frotis te reportan anisocitosis, cambios en el tamaño de los eritrocitos con tendencia hacia los macrocitos, también es un indicador de regeneración y para eso necesitamos analizar el frotis sanguíneo. Es fundamental hacer frotis en nuestros pacientes. Pilas que un solo hemograma no determina si la anemia es regenerativa o no, porque también pasa. Hacemos un hemograma y en ese momento los reticulocitos están normales o su incremento es mínimo. No necesariamente quiere decir que no es regenerativo. ¿Qué debo hacer? Hacer unos hemogramas seriados para evaluar la tendencia de esos glóbulos rojos. Si la tendencia de esos reticulocitos es mantenerse abajo, pues entonces podríamos sospechar de que es no regenerativo. Pero si al día siguiente le tomamos el hemograma y vemos que esos reticulocitos están supremamente elevados, entonces es indicador de regeneración. Si sospechamos que es no regenerativa, lo indicado es hacer un aspirado de médula ósea. Muy bien, vámonos entonces a la línea blanca. ¿Qué podemos interpretar con la parte de los leucos? Recordemos que los leucocitos van a tener, son distintos tipos de células y van a actuar dependiendo de el tipo de inmunidad a la que estén involucrados. La inmunidad innata, que es la inespecífica, vamos a tener principalmente a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Y la inmunidad específica a los linfocitos, tanto los B como los T. Pero ¿qué es lo importante de los neutrófilos? Recordemos que ellos se van a activar en procesos inflamatorios y en procesos infecciosos, ya que su función es la fagocitosis, pero también producen sustancias proinflamatorias. Van a ser moderadores de la inflamación local, pero también de la inflamación sistémica. Entonces, básicamente ellos están en circulación sanguínea y cuando hay un tejido lesionado, ya sea por un trauma, ya sea porque hay inflamación, ya sea porque hay un agente infeccioso, van a liberar unas sustancias que van a llamar a más células inmunes, llevando a una migración de estas células al tejido afectado. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que eso significa que los neutrófilos no todo el tiempo están en circulación, sino que ellos salen mediante diapédesis y van al tejido afectado. Y nosotros tomamos la muestra de sangre la muestra la tomamos en dónde, pues en sangre, ¿cierto? En vaso sanguíneo. Es decir, el neutrófilo ya migró, pues va a salir disminuido en circulación sanguínea y eso no necesariamente quiere decir que tenga las defensas bajitas. Eso significa que ese neutrófilo está haciendo su trabajo, pero en el tejido que está afectado. Eso es importante al momento de hacer la interpretación del hemograma en cuanto a los neutrófilos. Por el lado de los monocitos, son unas células un poquito más, tienen unas funciones mucho más amplias, también hace fagocitosis, también producen sustancias proinflamatorias, pero también van a ayudar en la presentación de antígenos y, ojo, en la reparación tisular. Si el paciente tiene inflamación, tiene daño celular, por alguna razón tiene necrosis, estos monocitos se van a incrementar, ya que ellos cuando salen de los vasos sanguíneos, maduran y se transforman en macrófagos y ellos se encargan de remodelar ese tejido que está dañado. Eso también es importante tenerlo en cuenta al momento de la interpretación de la línea blanca. En el caso de los linfocitos, vamos a tener pues los linfocitos B, su principal función va a ser producción de anticuerpos, y los linfocitos T que se sensibilizan, se activan y generan también un daño, pueden generar un daño tanto en el tejido en donde está la lesión y también en los microorganismos que pudieran estar implicados en esa parte. Cuando tenemos entonces en el hemograma un incremento en los leucocitos, o sea, una leucocitosis, debemos pensar que nuestro paciente está inflamado. Dependiendo qué tan alto esté esa leucocitosis, si va a ser una inflamación más moderada o una inflamación mucho más severa. Debemos tener en cuenta que también en la leucocitosis aparecen infecciones bacterianas, ya sea porque sea la causa primaria o porque en el trauma se desarrolló una translocación bacteriana o hubo una herida abierta que permitió la entrada de bacterias y complicarse con una infección.
La necrosis de los tejidos también puede generar leucocitosis. Ojo que muchas veces en el trauma nos toca utilizar algunos medicamentos, como son los corticoides, que también pueden incrementar a los leucocitos. Y cuando tenemos una disminución de ellos, nos puede indicar principalmente que hay una demanda de los tejidos por células inmunes. Entonces, no necesariamente quiere decir que no estén funcionando, sino que salieron de la circulación sanguínea y fueron al tejido a hacer lo que mejor saben hacer. En las infecciones bacterianas graves también puede haber un grado de leucopenia, y en las reacciones anafilácticas también lo podemos encontrar por la misma razón, por la extravasación de esas células. Ahora, cuando hablamos entonces de los leucos en general, vamos a relacionarlos. Si los leucos están incrementados, debemos ver entonces en el diferencial de cada una de esas células cuáles son las que están generando ese incremento de los leucos. Entonces, si hay leucocitosis, yo debo ver, ¿son los neutrófilos los que están generando el incremento? ¿Son los linfocitos? ¿Son los monocitos? ¿O cuáles son las células las que están generando ese incremento? Entonces, los neutrófilos se van a incrementar en esos procesos inflamatorios, pero hay una célula inmadura del neutrófilo que nos puede ayudar también a establecer el tipo de inflamación, y van a ser las bandas. Las bandas son unos neutrófilos no inmaduros que, dependiendo de si aparecen o no y en qué cantidad aparezcan, nos pueden indicar un cuadro clínico totalmente diferente. Por ejemplo, en estas gráficas que vemos aquí, cuando hablamos de desviación a la izquierda, significa que hay un incremento entonces en los neutrófilos, pero también hay un incremento en las bandas. Eso desde el punto de vista fisiológico, ¿qué significa? El proceso inflamatorio es tan importante que el cuerpo está mandando células maduras, pero también está mandando células inmaduras. Eso significa que ese proceso inflamatorio es un poquito más marcado. Dentro de esta desviación a la izquierda hay dos tipos: la desviación a la izquierda regenerativa y la degenerativa. La regenerativa es lo que todos conocemos: incremento en los neutrófilos maduros, incremento en las bandas, pero los neutrófilos maduros son más elevados que las bandas. Esa es una desviación a la izquierda regenerativa. Lo malo es cuando ocurre lo contrario, que entonces el número de neutrófilos maduros está bajo y las bandas están muy incrementadas. Eso es completamente anormal, y eso les puede sugerir que el proceso es mucho más severo, y usualmente allí ya puede haber algún proceso infeccioso de por medio, oculto o de pronto visible en el paciente. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando veamos ese tipo de distribución en los hemogramas. Esta gráfica me gusta mucho porque explica lo que les estaba comentando ahora, y es que los neutrófilos van a moverse van a tener distintas distribuciones. Van a estar en la médula ósea, van a estar en la circulación normal, pero también van a salir y van a hacer su proceso inflamatorio, su proceso de fagocitosis en los tejidos. Entonces, no siempre van a estar en circulación sanguínea. Tu paciente salió con una neutropenia el día de hoy, realiza un hemograma de control días posteriores, o bueno, el tiempo se define dependiendo de la intensidad de los signos clínicos del paciente, para saber entonces si realmente ese paciente tiene los glóbulos blancos muy disminuidos o si salieron a hacer su efecto y con el tiempo van a irse incrementando en circulación sanguínea. También pasa que cuando hay un incremento en los neutrófilos importante, con el tiempo pueden ir disminuyéndose, ya que todo el tiempo se están formando nuevos neutrófilos para compensar los que ya han sido pues destruidos en ese proceso inflamatorio. Van a haber algunas causas de neutrofilia fisiológica, que va a ser por el miedo y la excitación. Un esfuerzo extenuante dependiendo del tipo de trauma que tenga el paciente, y sobre todo si hay lesión muscular involucrada. La inflamación puede ser una interpretación dentro de la neutrofilia, la infección bacteriana secundaria, activación de alguna otra infección. Los glucocorticoides, curiosamente, uno pensaría que generan inmunosupresión y bajarían los neutrófilos, pero de hecho hacen lo contrario, pueden generar una neutrofilia, pero usualmente es una neutrofilia leve. El estrés crónico y otras enfermedades, pues como vimos, leucemia. Cuando tenemos una disminución en esos neutrófilos, puede indicar que hay una demanda de los tejidos por una inflamación o por una infección como tal, en procesos autoinmunes, en shock anafiláctico, y también puede suceder que haya una disminución en la producción de la médula ósea.
Ojo que entonces la neutrofilia no siempre va a ser sinónimo de infección y la neutrofilia tampoco necesariamente va a ser sinónimo de inflamación. En el caso de trauma, sí es más probable que se relacione con inflamación, pero debemos hacer una valoración un poquito más profunda a ver si también se está relacionando con una infección bacteriana. Esta tabla les va a resumir muy rápidamente los tipos de inflamación que podemos encontrar. La inflamación aguda, la inflamación crónica y la inflamación extrema o sobreaguda o hiperaguda, tiene varios nombres. Entonces, por ejemplo, en la inflamación aguda, lo más común es que haya leucocitosis, neutrofilia y aumento en el número de bandas. Puede o no haber variaciones en los linfocitos y pocas veces hay alteraciones en los monocitos y en los eosinófilos. En cambio, en la inflamación crónica es más común encontrar leucocitosis, neutrofilia, puede o no haber un aumento en las bandas, pero ya empezamos a ver que puede haber linfocitosis y también puede haber monocitosis, o sea, un incremento en los linfocitos, un incremento en los monocitos. Esa es la forma de diferenciar entre la inflamación aguda y la crónica mediante un hemograma. No siempre se cumple, pero la tendencia es esa. Y cuando hablamos de una inflamación extrema, es lo contrario. En vez de esos leucos estar aumentados en sangre, por el contrario, están disminuidos, porque vuelve y juega. La inflamación es tan severa que todos esos leucos ya migraron, salieron de circulación sanguínea y fueron a los tejidos. Lo mismo pasa con los neutrófilos, podría haber neutropenia, es común que haya regeneración de estos neutrófilos, por ende puede haber un incremento en las bandas o no, podría haber una alteración en los linfocitos, pero principalmente se ven esos cambios es en los neutrófilos como tal. Ahora, también se evalúa el frotis sanguíneo, cambios morfológicos en los neutrófilos que nos permiten pensar en si la inflamación es más severa o si nuestro paciente posiblemente está cursando con un proceso infeccioso secundario. Y van a ser los cuerpos de Dol y la granulación tóxica de los neutrófilos. Si en el frotis te reportan eso, significa que esos neutrófilos están muy reactivos, ya que el proceso inflamatorio es más marcado o hay un proceso infeccioso concomitante. Entonces, estos cuerpos de Dol son unas, aquí vemos en esta imagen de la izquierda, esta pigmentación del citoplasma. Eso, por ejemplo, es un cuerpo de Dol, lo cual es un cambio tóxico leve. Cuando estos neutrófilos, su citoplasma se vuelve mucho más basófilo de lo normal, o sea, más oscurito, esa es la granulación tóxica y también es sugerente de un proceso inflamatorio mucho más severo. En el caso de los linfocitos, la principal alteración van a ser los linfocitos reactivos. Son unos linfocitos que se ven también mucho más basófilos, o sea, mucho más oscuros en su núcleo, y eso es debido a que tienen una estimulación antigénica mucho más marcada. Entonces, pilas con encontrar en el frotis sanguíneo cambios tóxicos en los neutrófilos y linfocitos reactivos, ya que les va a sugerir un proceso mucho más severo. Entonces, habíamos visto con nuestro paciente la vez pasada lo que era la línea roja. Ahora vamos a hacer la correlación con la línea blanca. ¿Sí? Como vemos, nuestro paciente, entonces, fuera de presentar la anemia que ya vimos, nos damos cuenta que nuestro paciente presenta una leucopenia moderada. Y miren lo interesante, en el hemograma vamos a encontrar que por cada línea, por cada célula dentro de los leucocitos van a haber dos valores, que es el valor relativo y el valor absoluto. El valor relativo está expresado en porcentaje y el absoluto en un número entero como tal. ¿A quién le vamos a creer más o cuál tiene mejor interpretación clínica? Va a ser al valor absoluto. Y miren aquí la diferencia. Por ejemplo, este paciente tiene una leucopenia. Ok, perfecto. ¿Y quién es el que está generando esa leucopenia? Miren, los neutrófilos están disminuidos. Tiene 2.553 neutrófilos, está por debajo del rango de referencia. Pero miren el valor relativo, 74%. O sea, está incrementado. O sea, que sería una neutrofilia. ¿A quién le creo? Al valor absoluto. El valor relativo es mejor no interpretarlo porque nos puede generar algunas confusiones. Es mucho más importante hacer la interpretación del valor absoluto. Este paciente tiene una neutropenia moderada. También va a tener una disminución en los linfocitos. Fíjense que los linfocitos están disminuidos respecto al rango de referencia. Por ende, nuestro paciente está presentando leucopenia,
neutropenia y linfopenia moderadas. Aquí reportan linfocitos reactivos 0, entonces por ese lado estamos súper bien. Y vamos a mirar el frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo nos confirma la leucopenia moderada con linfopenia, pero fíjense lo que dice el frotis, neutrofilia leve. Pero acabamos de decir que es una neutropenia. Pero es porque aquí les faltó especificar que es una neutrofilia relativa. O sea, se está refiriendo a este valor de 74%. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque nos puede confundir. ¿En qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en el valor absoluto. Por último, vamos a tener las plaquetas. Las plaquetas son unas celulitas bastante interesantes. Ellas van a participar principalmente en lo que es el proceso de hemostasia. La hemostasia son todos esos mecanismos de prevención de pérdida de sangre. Y dentro de ellos, las plaquetas van a cumplir un papel fundamental en lo que es la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo como tal. Las plaquetas normalmente tienen esta forma en circulación sanguínea, pero cuando hay un proceso infeccioso, cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay un proceso traumático, pueden activarse y cuando se activan cambian de forma. Al cambiar de forma, adquieren estas como prolongaciones de su citoplasma, se le conocen como pseudópodos, porque eso les permite captar otras plaquetas, activarlas y tienen unas fibras de actina y miosina que les permite contraerse para, en el caso de una hemorragia, por ejemplo, tapar ese agujero en donde se está perdiendo esa sangre. Y ya luego estimula las fibras estimula la fibrina como tal para formar el coágulo sanguíneo per se. Entonces, las plaquetas, cuando se incrementan, hablamos de trombocitosis, se pueden incrementar en procesos tanto infecciosos como inflamatorios. Tu paciente tiene una trombocitosis leve a moderada, te puede estar indicando inflamación, te puede estar indicando infección. La excitación, por lo mismo que habíamos explicado la vez pasada con respecto al vaso, ojo a este dato, después de una hemorragia, es muy común también encontrar trombocitosis. Entonces, una trombocitosis en un pacientico por ahí que aparentemente no hay una causa de base que la pueda justificar, tendríamos que considerar una hemorragia, ya que hay una estimulación de la médula ósea por producir plaquetas y eso puede generar un incremento. Lo mismo posterior a traumas, si de pronto tuvimos que hacer una intervención quirúrgica de urgencias, también va a estimular las plaquetas y generar trombocitosis. Pero vámonos por el lado de la trombocitopenia. Lo primero con la trombocitopenia es que la debemos confirmar. ¿Qué significa? Los equipos automatizados, como las plaquetas son células tan pequeñas, la mayoría de ellos pueden subestimar el valor real de plaquetas, ya sea por la toma de la muestra o ya sea por el equipo. Pero entonces cuando ustedes vean trombocitopenia en su hemograma, lo primero que deben hacer es mirar el frotis. Si el frotis les confirma la trombocitopenia, recién ahí pensamos en trombocitopenia. A veces el equipo te sale con trombocitopenia y en el frotis el laboratorio te dice, se hizo un recuento manual y el número de plaquetas real es tanto, y muchas veces está en el rango normal. ¿A quién le creo? Al frotis. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante hacer la correlación con el frotis sanguíneo. Pero bueno, supongamos que la trombocitopenia sí es real en mi paciente politraumatizado. Lo primero que debo pensar es, mi paciente podría estar desarrollando una coagulopatía. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entre más bajas estén ese número de plaquetas, tenemos que pensar a dónde se están yendo esas plaquetas. Pues esas plaquetas posiblemente se activaron y están formando coágulos. Y eso es sumamente grave porque una de las principales complicaciones de un paciente politraumatizado, independiente de la causa, va a ser el tromboembolismo. Si ese coágulo viaja al cerebro, genera un accidente cerebrovascular. Si ese coágulo viaja a pulmón, tromboembolismo pulmonar, lo cual es algo bastante grave. No, veo que ahorita en la presentación que hay colegas de distintos países, lo cual me parece súper bonito, ya que cada uno de ustedes debe tener una casuística totalmente diferente, particularmente aquí en Colombia y sobre todo aquí en Medellín, tenemos una cantidad de hemotrópicos sumamente alta y dentro de ellos está el anaplasma. Y hay un tipo de anaplasma que se llama anaplasma platis, que tiene tropismo por las plaquetas y puede inducir trombocitopenia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que también sucede mucho en el medio. No toda trombocitopenia significa que el paciente tiene hemotrópicos.
Eso también es importante. No todos los hemotrópicos tienen afinidad por las plaquetas. Por ejemplo, Mycoplasma, Babesia, Ehrlichia, no suelen tener tropismo por las plaquetas, pero sí las pueden afectar, ya sea por el proceso inflamatorio que activan o ya sea por una respuesta inmunomediada, que eso también puede pasar, solo que es menos frecuente. En el paciente politraumatizado también puede haber acumulación de algunas toxinas. Si la mascota es tan de malas que hubo una ruptura de la vejiga, se generó entonces un uroabdomen, ese abdomen absorbe esa urea y genera entonces una azodemia importante. Esas toxinas también pueden alterar a las plaquetas e inducir trombocitopenia. Desórdenes inmunomediados o artefactos, como lo dijimos, agregación plaquetaria o que la muestra se te coaguló en el momento de tomarla. Por último, entonces, tenemos que en el frotis sanguíneo también van a haber unas alteraciones morfológicas de los eritrocitos. Miren, por ejemplo, aquí, así se ven unas plaquetas normales. En el caso de este frotis inferior, vemos unas macroplaquetas. Las macroplaquetas son, vuelve y juega, unas plaquetas de mayor tamaño. Te están indicando también que la médula ósea está produciendo células inmaduras, lo cual también es sugerente de regeneración. Las macroplaquetas suelen aparecer en anemias de tipo regenerativo. Los agregados plaquetarios es muy común al momento de tomar la muestra, sobre todo si tuvimos que forcejear mucho, o ese, por ejemplo, cuando canalizamos un felino y que estamos esperando un rato que se nos llene el tubito porque el retorno venoso es sumamente lento, entonces ahí ya puede haber activación de algunas plaquetas, ellas se empiezan a agregar y cuando el equipo las cuenta, no las cuenta en su totalidad, sino que las subestima, generando entonces una disminución en el recuento total de plaquetas. Eso es muy frecuente en felinos y esos agregados plaquetarios también pueden sugerir que hay una coagulación en la muestra que estás tomando. Nuestro paciente, fuera de las alteraciones en la línea roja y en la línea blanca, vemos que entonces hacemos el recuento de plaquetas y miren esto, tiene una trombocitopenia bastante marcada. Así como hay un volumen corpuscular medio, también hay un volumen plaquetario medio. En este caso evalúa el tamaño de los eritrocitos y el tamaño aparentemente está normal. Entonces, ¿qué dijimos? Si tenemos una trombocitopenia en el hemograma, inmediatamente, ¿qué tenemos que hacer? Revisar el frotis. Revisamos el frotis y el laboratorio nos dice, hay una trombocitopenia marcada, confirmada en el extendido. Ok, perfecto. Recién ahí le creo que el paciente sí tiene trombocitopenia y entonces ahora debo pensar por qué ese paciente con anemia y con leucopenia también está presentando trombocitopenia. Si juntamos entonces todas las piezas del rompecabezas, tenemos entonces la línea roja, la línea blanca, la línea plaquetaria. Por aquí vemos, déjame ver dónde están. Por aquí tenemos las proteínas plasmáticas. Fíjense que las proteínas plasmáticas están incrementadas, o sea que tenemos una hiperproteinemia. Y miren lo interesante, el número de reticulocitos está normal. Pregunta, ¿será que este paciente tiene una anemia regenerativa o no regenerativa? Podríamos pensar de que de pronto es no regenerativa porque los reticulocitos están en rango normal, pero si a este paciente le hacemos un hemograma seriado, posiblemente veamos que los reticulocitos con el pasar de los días empiezan a incrementar. Entonces, con este examen, con solamente este examen, podríamos decir que hay características no regenerativas, pero no me atrevería a decir que clasificarlo como tal. Habría que ver la tendencia y es muy probable que nos encontremos con una anemia tipo regenerativa. Muy bien, entonces nuestro paciente tiene una anemia moderada microcítica con cambios morfológicos en el frotis. Tiene una leucopenia moderada con una linfopenia y una leucopenia, neutropenia y linfopenia exactamente, y una trombocitopenia. Si toda la línea celular está baja, podríamos estar sospechando que es una anemia de tipo hemorrágico, ¿cierto? Pero una anemia de tipo hemorrágico que genere hiperproteinemia no cuadra, ¿cierto? Habíamos dicho que si el hematocrito está disminuido y las proteínas también, es más sugerente de una hemorragia como tal. Entonces este paciente es probable que tenga de pronto algo más. Además el frotis sanguíneo, miren que tiene crenocitos 3 cruces, o sea que hay alteraciones morfológicas de esos eritrocitos en una cantidad bastante marcada. Eso no es común encontrarlo en una anemia hemorrágica. Y también tiene efecto Rouleau 2 cruces.
Entonces, con este resultado de este hemograma podemos pensar, ok, mi paciente tiene características de anemia hemorrágica, pero ¿será lo único que está presentando el paciente? Pues le hicimos otros examencitos adicionales y luego le hicimos una PCR y este paciente tenía dos hemotrópicos, tenía Ehrlichia y tenía anaplasma. O sea que fue tan de malas que a pesar de que tenía esas dos infecciones, sufrió un trauma y la sumatoria de factores llevó a que se dé el sangrado. Ese sangrado puede ser obviamente por el trauma, pero también puede ser por la trombocitopenia tan severa que está presentando este paciente. Eso es un llamado de atención, me indica que debo evaluar funcionamiento de esas plaquetas. Entonces, hagamos unos tiempos de coagulación. Hay otro examencito que también se puede hacer, que es el dímero D, para poder evaluar si el paciente está en una coagulopatía o no. Y este paciente, de hecho, estaba presentando una inflamación sistémica con dos tipos de anemias al mismo tiempo. Una anemia hemorrágica y una anemia empezando a ser hemolítica. Entonces, miren que precisamente toda esa información nos permite llegar a unas conclusiones que obviamente no lo podemos confirmar solo con el hemograma. Necesitamos hacer una valoración diagnóstica mucho más profunda, pero nos va a ayudar a ubicarnos con qué paciente nos estamos enfrentando. El hecho de que tu paciente llegue con trauma, no necesariamente todos los signos clínicos están asociados al trauma y ya, sino que de pronto ya tenía una condición subclínica o una enfermedad de base que se expresó o se intensificó aún más con el trauma. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de la interpretación. Perfecto, eso no sé si creo que ya estamos como justicos con el tiempo. Si de pronto hay un tiempito adicional, podemos hablar de un casito clínico o en todo caso ya les queda a tu disposición de la parte pues como de preguntas o cómo hacemos. La gente está muy contenta ahorita con tus explicaciones. Por favor, si pudiéramos ver esta ejemplificación con un caso clínico, sería muy agradable realmente. Ah, bueno, excelente, perfecto. ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho perfecto. Listo, súper. Vámonos entonces con un caso clínico muy bonito, porque si bien el otro era de pronto un casito un poquito más complejo, de pronto en este podemos hacer unos reconocimientos más sencillos. Miren el paciente que nos llega. Este es una bulldog francés recogidita de la calle y nos llega con la cara totalmente deforme. Como vemos, hay un proceso inflamatorio bastante marcado, pero no sabemos los antecedentes. La recogieron de la calle, tiene la cara hinchada, le sale un líquido con un olor desagradable y ya está. Es una hembra adulta, se sospecha que tenga alrededor de unos 4 años y lo que estamos viendo ahí como tal es un proceso infeccioso subcutáneo, se le conoce como celulitis. Este paciente estaba presentando una secreción óptica serosanguinolenta y purulenta, realmente era bilateral, pero estaba más afectado el pabellón auricular derecho. También había una secreción vulvar serosanguinolenta y purulenta. Entonces imaginemos, este paciente pues claramente tiene signos de inflamación y es muy probable que también tenga infección, tanto en la región del rostro, de pronto involucra el oído, pero es muy probable que, no sabemos si es una hembra que está esterilizada o no, lo más probable es que si está en la calle pues esté entera y debemos sospechar entonces de una infección importante como es piómetra, ¿cierto? Efectivamente, esta paciente se le hizo una ecografía abdominal, se confirmó que tenía piómetra, se operó y previo a los exámenes, previo a la cirugía, se le hizo entonces este examencito de sangre. Ahí vemos entonces la lesión, miren el conducto, o sea, mejor dicho, no se ve el conducto auditivo, hay una hiperkeratosis severa del conducto, del pabellón auricular, lo cual cierra al conducto auditivo, favorece una infección marcada en la región interna. Incluso este paciente tenía una fístula, había perforado el oído y había generado la celulitis como tal. O sea, pobre paciente. Miren estos exámenes de sangre. En los exámenes prequirúrgicos entonces vemos que tiene una leucocitosis severa, 33.000 leucos, es demasiado alto. Miremos la línea roja. Bueno, interpretemos primero por parte. Línea blanca. Ok. Leucocitosis severa. Vamos a ver entonces a expensas de quién se está dando esa leucocitosis. Entonces vemos los neutrófilos. Aquí tenemos los valores relativos y los valores absolutos. Entonces los relativos no me interesan, los absolutos. Los neutrófilos, también hay una neutrofilia bastante marcada. Ok, sigamos mirando.
Los linfocitos están normales, listo. Los eosinófilos normales, los monocitos normales. Y miren qué interesante, las bandas están incrementadas. O sea que si mi paciente tiene leucocitosis, neutrofilia y tiene aumento en las bandas, ¿eso qué es? Es una desviación a la izquierda. ¿De qué tipo? ¿Regenerativo o degenerativo? Regenerativo. ¿Por qué? Porque el número de neutrófilos maduros es mayor que el número de bandas. ¿Sí? Ahora, eso es lo que tiene que ver con la línea blanca. Lo corroboramos con el frotis sanguíneo. El frotis sanguíneo me dice, efectivamente hay una leucocitosis, hay un neutrófilo con un aumento en el número de bandas confirmados en el extendido. Perfecto, entonces estamos sincronizados y ahora debemos pensar, ¿qué tipo de inflamación será esa? ¿Una inflamación aguda, una inflamación crónica o una inflamación hiperaguda? Si recordamos la tablita que les había mostrado, cuando tenemos leucocitosis, neutrofilia y aumenta el número de bandas, sobre todo inflamación aguda, ¿cierto? Bien, ahora vamos a la línea roja. La línea roja se ve bien, el número de eritrocitos está normal, la hemoglobina está normal, el hematocrito está normal, los otros índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio, normal, la hemoglobina corpuscular media, normal, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, normal. Miren que este laboratorio sí incluye el índice de distribución eritrocitaria. 15% está justo en el rango. Perfecto. ¿Terminó ahí mi evaluación? No, evalúo el frotis. ¿Qué me dice el frotis sanguíneo de los eritrocitos? Que todo está normal. Ok, por ese lado no tenemos problema. Súper bien. Luego vamos a interpretar las plaquetas. Las plaquetas están en rango normal, 311.000 plaquetas, totalmente normal, y el tamaño de esas plaquetas también está normal. Miramos el frotis, perdón, totalmente normal, perfecto, listo. Y por último, las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas, fíjese que están incrementadas, hiperproteinemia. Ok, habíamos dicho que entonces vamos a interpretar el hematocrito con las proteínas plasmáticas. ¿Cómo está el hematocrito de mi paciente? Está normal. ¿Y cómo están las proteínas? Elevadas. ¿Qué interpretación tiene eso cuando habíamos visto la tablita inicial, cuando les estaba hablando de hematocrito? Si el hematocrito está normal y hay hiperproteinemia, debemos sospechar de que lo que está incrementada son las globulinas. Y apostaría que este paciente tiene una hiperglobulinemia. ¿Qué tenemos que hacer para confirmarlo? Una muestra en un tubo seco y mandar unas proteínas diferenciadas y con eso lo confirmamos. Entonces también te está indicando esas proteínas, te están indicando inflamación. Entonces, perfecto. Con estos examencitos, bueno, aquí no lo puse porque no se sale pues como del tema, pero tenía la creatinina normal, el ALT normal, las pruebas de coagulación normal. Entonces, perfectamente pudimos ingresar a este paciente a cirugía. Pero ¿por qué les traje este caso? No solamente por esto, por el tipo de inflamación que presentaba debido al cuadro clínico, sino porque esta gordita presentó una complicación. Resulta que ella se hizo la cirugía, perfecto, se recuperó mucho de la lesión que estaba presentando a nivel rostral, se pudo extraer el útero, perfecto, se esterilizó, todo súper bien. Iba muy bien la primera semana, pero más o menos después de una semana posquirúrgica, empezó a presentar una descarga vaginal hemorrágica. Al principio serosanguinolenta, pero luego hemorrágica. Hicimos una ecografía de control y nos encontramos con una sorpresa. Resulta que en el abdomen había líquido libre y sobre todo en las zonas asociadas al muñón, aquí está el muñoncito, de hecho se ve inflamada esa zona, lo cual pues, puede ser esperable después de un procedimiento quirúrgico, pero vemos líquido entonces en varios cuadrantes y es como un líquido como celular, ¿cierto? Es como turbio. Entonces, ante eso, un paciente posquirúrgico que estamos viendo desde que una secreción activa, debemos tomar una muestra y ver qué es lo que está sucediendo. Cuando se tomó la muestra, efectivamente era sangre, sangre franca. Entonces se sospechó de una hemorragia interna, posiblemente traumática, que es común, o bueno, no es común, sino que es una de las principales causas de que esas ligaduras que se hacen en el muñoncito se desprendan y generen un sangrado activo. Entonces le hicimos un hemograma y miren la diferencia. Con una semana de tratamiento, esta paciente normalizó los glóbulos blancos. Miren que los leucos están normales. Lo mismo los neutrófilos, lo mismo los linfocitos, miren los eosinófilos, los monocitos normales, no hay bandas, perfecto. Pero luego miremos el frotis, leucocitos normales, súper bien. Vámonos a la línea roja.
Vemos una disminución entonces en los eritrocitos, en la hemoglobina y en el hematocrito, o sea, anemia, ¿cierto? Muy bien, pero tenemos que ponerle apellido a esa anemia. El volumen corpuscular medio, normal, o sea, aparentemente normocítico. La hemoglobina corpuscular media, normal, no pasa nada. La concentración de hemoglobina corpuscular media, normal, o sea, normocrómico. Lo comparamos con el frotis. En la línea de los eritrocitos dice que todo está normal, o sea, es una anemia normocítica, normocrómica, leve, empezando a ser moderada, leve a moderada. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente línea celular, las plaquetas. Fíjense que hay una trombocitosis, y es una trombocitosis leve. ¿Qué dice el frotis? El frotis te dice que efectivamente hay una trombocitosis confirmada en el extendido. Ok, anemia leve con trombocitosis. Listo. Y por último tenemos las proteínas totales. ¿Cómo están las proteínas totales? Están disminuidas. O sea, una hipoproteinemia. Es una hipoproteinemia empezando a ser ya moderada. Entonces, si yo tengo una disminución en los glóbulos rojos y una disminución en las proteínas plasmáticas, ¿en qué pienso? Hemorragia. Perfecto. Confirmada por la eco y confirmada porque hice una punción y vi que había sangre. Entonces, esos son los criterios que debo establecer para definir este paciente se necesita reintervenir. ¿Ok? Entonces, miren lo bonito. Miren que cumple con lo que habíamos dicho ahora. Disminución en el hematocrito, disminución en las proteínas plasmáticas, hemorragia. Trombocitosis puede ocurrir después de una cirugía y puede ocurrir después de una hemorragia. También lo cumple. Y los glóbulos blancos, bueno, se mantienen dentro del rango normal. ¿Ahí termina todo? No. Se le volvió a hacer otro hemograma de control y miren la diferencia. Tenemos una leucocitosis leve a expensas de una neutrofilia leve. Los linfocitos están normales, los eosinófilos están bien, los monocitos están bien. Perfecto. Miramos entonces el frotis, se confirma que hay leucocitosis con neutrofilia, podríamos estar sospechando de una inflamación, no hay más criterio, no hay cambios tóxicos, no hay desviación a la izquierda, entonces, ok, podríamos estar pensando en inflamación. Ahora miren los glóbulos rojos, miren qué pasó de 4 millones de eritrocitos, 4.390.000 a 2.670.000. La hemoglobina está baja y el hematocrito está bajo, 19.7%, o sea, anemia. ¿Podemos ponerle apellido a esa anemia? Miremos, sigue siendo normocítica y sigue siendo normocrómica. Miramos el frotis, pero el frotis sí te indica policromatofilia, una sola cruz, o sea, que es como más características de regeneración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ahora miremos el número de reticulocitos. Los reticulocitos están por encima del rango de referencia. Perfecto, podríamos considerar que es una anemia normocítica, normocrómica, con características regenerativas. Perfecto, coincide con una anemia hemorrágica asociada a un trauma. Ahora, miren las proteínas plasmáticas, siguen estando bajas, pero hay una hipoproteinemia, pero está un poquito más elevado que el hemograma pasado. Entonces, este paciente también el hematocrito bajo, hipoproteinemia, hemorragia. ¿Listo? Y por último, entonces, este paciente se hizo pues la valoración, miren las mucosas cómo se veían de pálidas, todas las maniobras pues para sacar esta gordita adelante. Esta paciente tuvo un final feliz, se recuperó por completo y a los 10 días le hicimos un hemograma de control. Y aquí puse este hemograma con una intención como tal. Fíjense que los leucos se ven bien, están dentro del rango normal, lo mismo. Para agilizar, pues no lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer rápidamente. Los leucocitos están normales. ¿Todavía hay anemia? Sí, todavía hay anemia, es una anemia leve, es una anemia regenerativa, miremos los reticulocitos. Sí, ya apareció una trombocitosis, también característico después de una hemorragia, después de una cirugía, pero ya lo vemos como en unos rangos más normales. 10 días después, ¿por qué? Porque las anemias tardan en compensarse, pero tu paciente si no tiene signos clínicos, perfecto, que siga su vida normal, manejémoslo con suplementos, lo que haga falta. Obviamente en una anemia hemorrágica debemos es corregir la hemorragia y ya luego darle tiempo a esa médula ósea para que vaya regenerando las células que perdió y eso toma tiempo. Entonces, en 1, 2, 3 días a veces somos muy acelerados y queremos que nuestro paciente resuelva la anemia muy rápido, pero no, estos procesos toman tiempo y hay que entender entonces
el tipo de anemia que está presentando mi paciente para poder quedarme tranquilo con estos resultados de los exámenes. Espero que haya quedado clara como la idea que les quería compartir el día de hoy, varios tipsitos que nos pueden ayudar y las conclusiones van a ser súper importante, clasificar la anemia, póngale apellido, normocítico, microcítico, macrocítico, hipocrómico, identificación de poiquilocitosis, o sea, cambios morfológicos, ¿en dónde? En el frotis. Clasificación de la inflamación les puede ayudar, es una inflamación aguda, crónica, hiperaguda. Identificación de cambios tóxicos en el frotis. Ah, pucha, mi paciente se está enfrentando a un proceso inflamatorio más marcado, posiblemente hay una infección bacteriana asociada, te puede ayudar a ubicarte ese tipo de cambios. Y por último, la trombocitopenia. Consideren coagulopatías. No se queden simplemente con que, bueno, sí, deben estar bajitas porque en ese momento salió por un error en el laboratorio o porque de pronto tenemos parásitos. No, piensen que el trauma, esa inflamación, activa esas plaquetas y eso puede llevar a coagulopatías. Y esos son esos pacientes que uno se preocupa mucho por manejar el dolor, por los fluidos, por los medicamentos, antibiótico, antiinflamatorio, etcétera, pero no le prestas atención a las plaquetas y internamente ese paciente va desarrollando una coagulopatía y en cualquier momento te genera una muerte súbita. Y uno dice como, bueno, se murió porque sí, entró en paro cardiorrespiratorio, pero tal vez nos pudimos haber anticipado una complicación mayor y eso se puede hacer con estos examencitos y otros pues con los que se puede complementar. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y pongan en práctica algunas o varias cositas que vieron el día de hoy. Así que espero pues que les haya gustado esta presentación.